Las pérdidas de empleo en Alemania se están disparando, pero amigos, no solo en Alemania, sino también en otros países europeos y en aquellos países que están más apoyados en la industria del automóvil. Esto se considera una crisis legítima. Las pérdidas de empleo en los proveedores de piezas de automóviles están ahora en números récord. Bosch acaba de reportar que despedirá a 10.000 empleados en Alemania y esto es solo el principio. Va a empeorar mucho durante las próximas semanas y meses. Bienvenidos amigos, mi nombre es Alejandro Pérez, gracias por estar aquí. Suscríbete, dale a like, activa la campanita y como siempre nos vemos en la caja de comentarios para que podamos debatir juntos sobre esta y otras noticias. Hace tiempo que os informo de esto y de vez en cuando os quiero traer una actualización de cómo está evolucionando. Durante mucho tiempo se ha estado subestimando cómo podía afectar la llegada de fabricantes chinos y la revolución del vehículo eléctrico a aquellos fabricantes en Europa. Durante muchos años la gente decía, los eléctricos nunca llegarán, la revolución de las nuevas tecnologías y de los nuevos fabricantes nunca afectará a las todopoderosas marcas europeas y ahora vemos que estaban muy equivocados. Me sorprende bastante leer que recientemente informes de lo que está pasando en Alemania, cuando hasta hace poco muchos medios de comunicación compartían que Alemania iba muy bien, que era la locomotora de Europa y que no había ninguna crisis en la industria de vosotros. No sé muy bien por qué los medios occidentales han estado tapando esta tendencia durante los últimos años. Los medios alemanes deberían ver lo que está ocurriendo y no acaban de contarlos todos. Creen que su economía está en una crisis legítima si lees algunos medios, pero muchos otros directamente lo ignoran. Lo cierto es que la industria automotriz en Europa y en Alemania en concreto está a punto de ser destruida. Podría dejar de existir en una gran medida o en un gran porcentaje de la industria del automóvil en Alemania y en otros países europeos. Las pérdidas de empleo en los proveedores de piezas de automóviles en Europa además también está aumentando y es lógico, es la segunda escala después del cierre o despido de empleados de la industria automovilística alemana, por ejemplo, española, ERTES, regulaciones de empleo. El siguiente escalafón, ¿cuál es? El de los proveedores. Y eso que en países como Alemania hay esos pactos de no despido, pero al final, cuando las fábricas cierran, sin duda no pueden hacer nada. La producción de vehículos Made in Germany está cayendo de forma muy drástica y de hecho en el año 2024 las ventas de vehículos en Alemania eléctricos y no eléctricos han sufrido unas caídas muy importantes. Algunos podrían decir, oye, esto son buenas noticias, no tenemos de qué preocuparnos, significa que estarán vendiendo más coches de combustión. No, amigos, el problema de Alemania es que no se están vendiendo ni de una tecnología ni de otra, porque la gente no confía en sus productores y ven la economía en crisis completamente. Las pérdidas de empleo de los proveedores de piezas de automóviles en Europa más que se duplicaron durante el año 2024, ya que la desaceleración de la industria automotriz del continente afectó por desgracia, a la cadena de suministro de todos los fabricantes. Hace algunas semanas publiqué un vídeo donde os contaba que Volkswagen iba a despedir a 35.000 empleados, pero que sin embargo no iba a cerrar ningún tipo de plantas. ¿Cómo puede hacer eso? Pues simplemente dejando de producir coches y dejando de comprar piezas. ¿Por qué? Porque van a tener una subproducción de todas las factorías y con ellas van a tener una reducción muy importante de la demanda de piezas y componentes. Eso sí, vamos a mantener empleos, pero a costa de no fabricar coches. Es el pez que se muerde la cola, ¿no? La verdad es bastante preocupante. De hecho, el grupo Volkswagen dice que la producción de vehículos en Alemania podría caer en cientos de miles en los próximos años, lo que tendría un enorme efecto en cascada. Un análisis de la Asociación Europea de Proveedores de Automóviles para el diario Financial Times mostró que más de 30.000 empleos se habían eliminado en la industria del automóvil solo en Alemania en el año 2024, en comparación con solo unos pocos más de 15.000, perdón, en el año 2023. No suena como un número enorme, ¿no? Oye, pues un año un poquito más, un año un poquito menos, pues ojito, cuidado, la población alemana es mucho más pequeña que la de Estados Unidos, así que en realidad es un número muy grande el volumen de despidos que se está produciendo en la industria del automóvil. La creación de empleo también ha disminuido y ha habido más de 58.000 pérdidas netas de empleo en la industria del automóvil en Europa desde el año 2020 y la creación de empleo ha sido
disminuida o ha disminuido de forma significativa. Piensa en esto, están reemplazando estos vehículos de motor de combustión interna que se venden menos o se exportan menos a otros países, particularmente a China, y los están intentando reemplazar por vehículos eléctricos producidos en Europa, que se están fabricando en Alemania, pero obviamente muchos más caros que en China. El 80% de los coches eléctricos del mundo se fabrican ahora en China. Empresas que van desde el fabricante francés de neumáticos Michelin hasta el fabricante alemán Bosch han anunciado miles de despidos en el último año, ya que las ventas de nuevos vehículos por parte de los productores europeos, ya sean eléctricos o de combustión, está en caída constante, dejando a los proveedores con una capacidad excesiva de producción y pocas perspectivas de recuperar la demanda y las ventas previas. Mientras que las grandes empresas han cortado empleos y cerrado plantas, algunas empresas más pequeñas han sido forzadas a la bancarrota o han solicitado concursos de acreedores o insolvencia. Si no hay más crecimiento para los fabricantes europeos, tampoco lo habrá para los fabricantes de equipos o de piezas y componentes, dijo Alexandre Marian, director de la constructora Alix Partners. Según Zipper, los proveedores de piezas de automóviles emplean directamente a 1,7 millones de personas. Sí, 1,7 millones directos y en Alemania, y esto va a desaparecer en gran medida. Mirando estos empleos relacionados con los vehículos eléctricos o de combustión, no está compensando la fabricación de vehículos eléctricos la caída de los modelos de combustión. ¿Por qué? Porque los modelos eléctricos Made in Europe son caros, poco eficientes y poco atractivos para muchos de los clientes en Europa, que antes se tragaban el cuento de coches mucho más caros por falta de chips, aquel cuento de la pospandemia, o que los vehículos habían subido entre un 35 y un 45% en toda Europa, y ahora se han dado cuenta de que eso fue un engaño de los fabricantes europeos, y ahora no tienen ningún tipo de reparo los consumidores europeos en comprar vehículos made in China. Los fabricantes europeos no tienen las mejores baterías, no tienen los mejores motores, no son excepcionalmente buenos en ninguno de los aspectos. Quizás el único podría ser el diseño. Y además son más caros. Y esto va a ser mucho peor todavía en otras partes del mundo, porque si hablamos de Europa, ni que decir de lo que va a pasar muy posiblemente con regiones como Japón, que por cierto os contaré en próximos vídeos cómo está avanzando el tema de la mayor empresa de automóviles del mundo y su deuda, porque empieza a dar muchísimo miedo. Pero si observamos la extraña fusión entre Honda y Nissan, realmente es un rescate de Nissan por parte de Honda. El descenso de la demanda de vehículos alemanes además ha seguido a la pandemia del COVID-19, la guerra de Ucrania y la inflación subsiguiente que hemos sufrido. Es muy caro producir cosas ahora en Alemania y por eso lo que significa es que Alemania está simplemente quebrando. Hubo muchas más quiebras en 2024 de las que ha habido en más de una década. Sí, en Alemania ha habido más quiebras solo en 2024 que más en los 10 años previos. Estoy hablando aquí de quiebras comerciales, no de pequeñas empresas. Estoy hablando de grandes empresas que realmente fabrican piezas, que son grandes proveedores o generadores de empleo y grandes plantillas. Esto ha afectado a la competitividad de las industrias europeas en un momento en que los rivales chinos se están empujando para aumentar su cuota de mercado. Y os puedo adelantar, a los fabricantes chinos los aranceles a día de hoy me parece a mí que les preocupan más bien poco. Lo que está pasando aquí en Alemania es que el costo de la mano de obra es el más alto de toda Europa. Es extremadamente caro, la electricidad es extremadamente cara. ¿Quién sabe hasta dónde llegarán estos costes? Y a pesar de que esta la construyó una gigafactoría en Alemania, sigue teniendo inmensos problemas. Es un problema masivo en Alemania discutido por muchos CEOs como el CEO de Mercedes-Benz y por muchos otros fabricantes alemanes que se están dando cuenta que no son capaces de generar empleo suficiente, que destruyen empleo, que su capacidad productiva, sus índices de producción descienden y bastante, sus capacidades de dar beneficios se esfuman y la competitividad está bajando en picado. Nuestra estimación es que el pequeño crecimiento que podemos tener en el mercado europeo será tomado por el crecimiento de las importaciones, especialmente las chinas, dijo Marc Moru, director general de la Plataforma de la Industria Automotriz y de Movilidad de Francia, un organismo industrial llamado PFA. Mientras los proveedores europeos intentaban trabajar en grupos automotrices locales en China, la gran preocupación era que las marcas chinas eventualmente ensamblaran vehículos en Europa, pero con
partes de China y otras partes que se trajeran de otros países de Europa del Este. El alto costo de los vehículos eléctricos en Europa y la reducción de los subsidios por estados como por ejemplo el alemán han limitado su adopción generalizada, lo que significa que las empresas que invierten en estas tecnologías no han visto la demanda que esperaban. Según Zipper, las empresas de las pérdidas de empleos relacionadas con motores de combustión desde 2020 superaron con creces a aquellos creados por el cambio al vehículo eléctrico, lo cual obviamente incluye muchos empleos generados por Tesla en Alemania. Como señal de la desaceleración en Alemania y en todos los mercados, solo en el mercado eléctrico se perdieron 5.000 empleos relacionados con proveedores para baterías de coches en el año 2024, más que los 4.450 creados. Hay pérdida neta en la industria automóvil de baterías en Alemania. Como puedes ver, incluso en el mercado de los vehículos eléctricos hay pérdidas de empleo significativas, porque Alemania simplemente no es competitiva, da igual la tecnología, ya no son competitiva, y Europa misma no es competitiva en precio ni en tecnología comparado con los chinos. Las regulaciones europeas también es un gran desafío para los fabricantes de piezas que abastecen vehículos con motores convencionales. De 2025 la Comisión Europea endurecerá, ya lo sabéis, las normativas de emisiones con la normativa CAFE, hemos hablado de ello bastante, mientras que Bruselas planea poner fin a las ventas de nuevos vehículos de combustión para el año 2035. Laurent Fabre, CEO y proveedor francés Open Mobility, esperaba que el negocio líder en la industria de tanques de combustible de la compañía básicamente se extinga. No existirán más a partir de 2035. Tenemos unas 10 fábricas que fabrican depósitos de combustible en Europa. Obviamente su actividad se verá afectada. Bueno, eso es un eufemismo. En realidad, eventualmente cerrarán. FAW y otras figuras de la industria han pedido un replanteamiento de las sanciones que vienen, a pesar de que Alemania redujo los subsidios para vehículos eléctricos en 2023. El canciller ya saliente Olaf Scholz dijo recientemente en Bruselas que la Unión Europea necesitaba incentivos para los coches eléctricos y que las tasas sobre las emisiones de los coches no deberían afectar la liquidez financiera de las empresas que inviertan en la transición a vehículos eléctricos. Y en cierta parte creo que tienen razón. Alemania está diciendo, por favor, no castiguen a nuestros fabricantes de automóviles porque contaminarán mucho. Están intentando evolucionar el vehículo eléctrico, pero no les está resultando para nada fácil. Las compañías alemanas que han sido forzadas a salir del negocio incluyen al productor de asientos Recaro, el fabricante de piezas de lujo de coches Walter Klein y el grupo AE, que fabrica componentes de fundición de metal ligero usados en muchas partes para automóviles. Bosch anunció hace una semana que despedirá a unos 10.000 empleados en Alemania. Christian Klein, CEO de AE, en agosto dijo que los intentos de reestructuración no habían evitado la caída de demanda de los fabricantes de automóviles en Europa. Mientras se espera que las ventas de vehículos eléctricos aumenten, los proveedores se están preparando para un periodo prolongado de menor crecimiento, con algunos planes ya anunciados de reducción de personal a largo plazo. Las cifras de CER no incluyen las pérdidas de empleo que se han anunciado para los años venideros, así que si miras todas esas juntas, todas las cifras juntas, las pérdidas van a ser significativas. Estamos hablando de aproximadamente el 55% de las empresas alemanas van a tener que despedir dentro de la industria automotriz. Sí, el 55% de las grandes empresas van a tener que despedir a empleados de forma masiva durante el año 2025. Forvia, un fabricante de tableros, salpicaderos, puertas y sistemas de escape, dijo en febrero que recortaría 10.000 empleos de su fuerza laboral europea, que consta ahora mismo de más de 75.000. Y eso podría ser un eufemismo. En noviembre, Michelin dijo que cerraría 2 fábricas francesas que fabrican neumáticos para camiones y furgonetas, una medida que afectará a más de 1.200 empleados debido a la sobrecapacidad estructural por la competencia de bajo coste de Asia. Y ten en cuenta que no es solo la competencia de Asia, es también la competencia de Asia misma, donde fabricantes como Bosch fabrican piezas en China que les salen mucho más baratas que fabricarlas en Alemania. Entonces, ¿vamos a despedir a 10.000 personas en China o a despedir 10.000 personas en Europa? En Alemania en concreto. Pues obviamente está claro dónde lo harán. Son empresas que quieren generar dinero y no
son tontos, despedirán donde tengan que despedir. Stephen Distes, representante de los trabajadores metalúrgicos en el sindicato francés CFDT, criticó a los fabricantes de automóviles por apretar tanto los costos en los últimos años, que los proveedores no pueden sobrevivir. No permiten que los proveedores inviertan tanto como deberían para proteger empleos y prepararse para el futuro, dijo. Aquellos que están haciendo inversiones, muchos están mirando más allá de Europa. Open Mobility ha lanzado una planta de fabricación en Austin, Texas, para servir a clientes como Tesla, y está abriendo fábricas en China. Queremos mantenernos con nuestros clientes históricos, pero tenemos que buscar crecimiento en otros lugares. Apenas esperamos ningún crecimiento en el sector automotriz europeo en los próximos años. Eso es la clave. Volkswagen se va a México, donde fabricará el Golf para todo el mundo. Ya no lo hará en Alemania. Y la producción de coches en Europa va a seguir en caída libre en los próximos años y más si no permiten que los fabricantes chinos empiecen a fabricar en Europa con el rollo de los aranceles. Y como nota final os quiero contar algo muy importante. Estamos hablando que ahora mismo la industria de automóviles está en crisis, pero os puedo asegurar que aquellos fabricantes que vayan a sobrevivir, una de las formas que lo van a hacer va a ser robotizando. Hace poco estuve con un ciudadano europeo, alemán para ser más concreto, y estuvimos hablando de robotización. Su trabajo era robotizar fábricas. Me dijo que la demanda de robots y de instalaciones nuevas de robots para plantas de automóviles en Europa era tan loca y disparatada que no eran capaces de encontrar suficientes empleados, formarlos a tiempo y enviarlos a las fábricas para convertirlos. ¿Qué significa esto? Que aquellos fabricantes que sobrevivan lo harán con muchísimos menos empleados, porque la robotización, así como lo vemos en China ya en todas las fábricas como algo habitual, será todavía algo más habitual en la industria europea. Así que amigos, así están las cosas. Vienen cambios importantes en la industria automóvil europea. La subsistencia la veo complicada. Europa no ayuda, las pocas ayudas a las ventas de vehículos eléctricos y a la transformación de los fabricantes a vehículos eléctricos no funciona. Los consumidores europeos tienen claro que no quieren vehículos de combustión, excepto 4 de barra de bar, y ahí viene un gran problema. No hacer la transición a tiempo ahora les cuesta mucho dinero, dinero que no tienen y del cual no reciben ayudas. Alemania está enferma y el resto de países van a sufrir después, así que cuando vea a las vecinas, las barbas de tu vecino afitar, pon las tuyas a remojar, porque la cosa se pone seria. Amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Malas noticias que llegan desde Europa y que solo soy mensajero, así que no me intentéis matar por contaros la realidad de lo que viene Made in Europop. Amigos, como siempre, gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.